Deja grabar la sesión. No sé si me escuchan. Sí, sí te Sí, escucho. escuchamos. Perfecto. Fuerte y claro. Fuerte y claro, muy bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este webinar de parte de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, capítulo México. Como saben, la IAH es una organización global dedicada al estudio y manejo de los recursos hídricos subterráneos y fue fundado en el 1956 y tiene como objetivo la promoción de la compresión, la gestión sostenible y la protección de las aguas subterráneas. Esta sesión también facilita o busca facilitar el intercambio de conocimiento, promover buenas prácticas y colaborar en temas de investigación multidisciplinaria en torno a la hidrogeología. Organizamos en los diferentes capítulos y desde la sede central diferentes conferencias, publicaciones y también participamos en el desarrollo de políticas públicas y estrategias para asegurar el uso responsable y equitativo del recurso, de este recurso natural vital. Bien, el día de hoy, que es el tercer webinar de esta administración, de esta directiva del capítulo de México, tenemos el tema Agua y ciudades hacia un futuro sostenible. Exploramos uno de los temas más críticos y urgentes de nuestros tiempos, la gestión del agua en las ciudades a medida de la urbanización continua y el crecimiento acelerado de las ciudades, acompañado por el cambio climático, se vuelven complicados el tema del suministro de agua potable, la atención a los eventos hidrometeorológicos extremos y en general todo el manejo del agua se convierten en desafíos fundamentales para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia de nuestras ciudades. Entonces, en este seminario que nos pareció muy interesante abundar en este tema, invitamos a expertos de muchos años que nos van a dar a conocer de primera mano cuáles son, por ejemplo, los factores que provocan esta problemática multifacética del agua. También, ¿por qué se complica la planificación de los recursos hídricos? O otra pregunta podría ser, ¿cuáles son los cambios que debe de hacer México u otros países al respecto? Y muchas más preguntas. Los invitamos a participar activamente con preguntas que vamos a abrir hacia el final de este webinar. Eh, por último, quiero presentar a Danaela Cebes, quien va a introducir al moderador y a los panelistas. Danael tiene más de 15 años de experiencia laboral en hidrogeología, incluidos 6 años en el sector minero. Ha trabajado en el sector privado, en empresas como Schlumberger Water Services, también en el gobierno, en la gerencia de agua subterránea de la Conagua, y actualmente trabaja como coordinadores de proyectos en el Tecnológico de Monterrey. Planifica y desarrolla proyectos de agua subterránea para diferentes industrias, incluido la minería, y actualmente es secretaria de la IAH Capítulo México. Bien, paso las palabras a Danael. Muchas gracias, Jürgen, y buenos días a todos. Me da gusto verlos conectados. Gracias por estar aquí en el webinario. Y con gusto, pues daremos inicio a la presentación del moderador y los ponentes. Em, Espero que estén viendo ya mi pantalla. Em, Sí. Raúl Morales será el moderador. Él trabajó en la División de Ingeniería de Ciencias de la Tierra
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, fue jefe de Departamento de Hidrogeología del Petróleo y de Geohidrología, impartió diversas asignaturas y fue profesor de tiempo completo. Ha participado en la especialidad de aguas subterráneas del posgrado de la Facultad de Ingeniería, ha capacitado personal de Conagua, de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, de Pemex y del Instituto Mexicano del Petróleo. Y desde hace 34 años de origen Moro Ingeniería, ha realizado estudios en hidrogeología, medio ambiente y geotecnia y ha dirigido más de 200 estudios en todo el país. Es miembro de varias asociaciones profesionales y ha publicado numerosos artículos. Gracias, Raúl, por aceptar la invitación. Nuestro primer panelista será Fernando Lara. Él es ingeniero geofísico por la UNAM y tiene una maestría en ciencias en hidrología subterránea por el Colorado State University. Con 30 años de experiencia en hidrogeología, ha participado en el ámbito académico, desarrollo tecnológico, sector público y consultoría en agua potable, minería y evaluación ambiental. Ha realizado proyectos y dictado cursos en México, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile y Singapur. Está certificado como profesional en hidrogeología subterránea por la National Groundwater Association. Desde el 2019 es hidrogeólogo senior consultor para la Agencia Nacional del Agua en Singapur, apoyando proyectos de desarrollo y gestión de recursos hídricos. Muchas gracias, Fernando. Nuestra siguiente panelista será Carmen Julia Navarro Gómez. Ella es ingeniera civil egresada de la UNAM, de la Universidad de Chihuahua, con maestría en Ingeniería de los Recursos Hidráulicos y un doctorado en Ciencias de Materiales. Ha trabajado en la CONAGUA, en la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua y en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua. Ha sido docente en ANEAS, en NatBank y ha dirigido comités de investigación. Bajo su liderazgo en la Junta de Chihuahua, el premio PISAP-IS en 2013. Actualmente es jefa de Departamento de Sectorización Hidráulica en la Junta de Chihuahua y es miembro de varias asociaciones y ha sido reconocida por sus contribuciones al sector hidráulico y a la ingeniería en Iberoamérica. Nuestro siguiente, gracias Carmen por aceptar la invitación. Y el siguiente panelista será François Berton. Él es especialista senior en gestión de recursos hídricos en el Banco Mundial. Tiene 30 años de experiencia en la gestión de aguas subterráneas en más de 40 países. Ha trabajado para empresas de ingeniería, industriales, contratistas de perforación, organismos de la ONU y en diversos donantes. En el Banco Mundial lidera actividades relacionadas con las aguas subterráneas en análisis, diálogos sobre pláticas y préstamos. Se enfoca en fortalecer el uso sostenible de estos recursos y en formar a la próxima generación de expertos. Promueve un enfoque interdisciplinario, conectando a técnicos, responsables políticos, usuarios del agua y académicos. Muchas gracias, François, también por aceptar la invitación. Y ahora quiero hacer un minuto, una pausa para recordarles y comentarles a los que no lo saben, estamos planeando aquí en el capítulo mexicano un simposio de aguas subterráneas que se llevará a cabo del 27 al 29 de noviembre. Habrán sesiones técnicas como ponencias, sesiones flash, póster, tendremos mesas redondas con diferentes temas de interés como minería, agua y ciudades, normativa y calidad del agua, agua y agricultura. Y bueno, este será sería nuestro programa. Rápidamente son 2 días y el último día serían cursos post simposio. Y nuestras pláticas magistrales para ellas tendríamos la presencia de estas personas que ven aquí, el profesor David Krimer, John Cherry y Jesús Carrera Ramírez, quienes nos estarán compartiendo sus vivencias y sus pues aprendizajes en el área de aguas subterráneas. Los invitamos ya por último a que se unan al capítulo mexicano de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos. Esta es la página, aquí la ven abajo, en donde pueden ustedes inscribirse y formar parte los que no lo sean. Les agradezco mucho su atención y ahora doy por iniciado este evento. Por favor, solicito a Fernando, perdón, a Raúl Morales, si puede, por favor, tomar el micrófono, hacer los comentarios iniciales. Adelante, Raúl. Claro que sí, con mucho gusto. Buenos días a todos. Es muy reconfortante ver que no solamente tenemos expertos de México, sino de otros países también. Qué bueno, bienvenidos todos.
Agua y ciudades. Realmente es un tema importantísimo porque gran parte de la población del mundo se ha venido concentrando en las principales ciudades de cada país. En el caso de México, desafortunadamente, 2/3 de nuestro territorio están constituidas o están ubicadas en zonas en donde el clima es semidesértico o desértico, y eso ha convertido un verdadero serio problema para el abastecimiento de las ciudades, que cada día van creciendo más y que ese crecimiento está en mucho debido también a que el mundo está cambiando y está dejando de tratar de ser agrícola para pasar a ser industrial. Y entonces, industrias tanto nacionales en cada país como extranjeras han llegado a establecerse para motivar con ello desarrollo económico, pero a la vez mayores necesidades en la demanda de agua. Esto nos obliga en todos los países a tener una planeación mucho más eficaz de la que se ha tenido a la vuelta del tiempo. Entonces, las variables que están participando o que deben ser tomadas en cuenta para usar adecuadamente los recursos hídricos superficiales y subterráneas son no solo variables naturales, sino variables naturales, sociales, intereses políticos, en donde en muchas ocasiones las variables naturales se ven no lo suficientemente tomadas en cuenta para la administración adecuada del agua. Esto provoca que los sectores usuarios del agua, entren en seria competencia. El agrícola con el urbano, el industrial, y hay un tema que muchas veces no tomamos en cuenta, pero es que el desarrollo cada vez va a demandar de más energía, y en el futuro muy cercano, el agua será la energía será una variable, un usuario que demande mucha agua para estos grandes centros en donde se concentra la población. La visión de este seminario web es que justamente con la experiencia que conjuntan personas que han trabajado en el mundo, como son François, Fernando, y en Chihuahua, Carmen Julia, y en México, nos ayuden a platicarnos sus experiencias para que muchas de estas sean llevadas a cabo en México. Pienso que este mundo se ha convertido y ha sido muy fácil la comunicación para que podamos conocer las experiencias de otras personas y esas puedan ser aplicadas en México. Por tanto, los invito, por favor, a que participen lo más posible, tratando de utilizar la experiencia de estos expertos en problemas que ustedes estén viviendo en las ciudades en donde viven. Entonces, sin más, les comento simplemente que, con objeto de tener una mayor participación y conocimiento, sería muy bueno que tanto las personas que van a preguntar pudieran hacer preguntas muy concretas en máximo 2 minutos, para que de la misma manera los panelistas pudieran responder, y de esta manera dar pie a que podamos tener mayor participación e intercambio. Muchas gracias por su presencia. Cedo la palabra
Le regreso la palabra a Danael para que dé pie a que los panelistas inicien. Gracias, Raúl. Fernando, por favor, adelante si puedes compartir pantalla y dar inicio a tu ponencia. Muchas gracias. Estoy compartiendo, ¿se observa? Sí, ya se ve, ya se ve. Solamente falta el modo presentación y listo. ¿Listo? Excelente, ya. Ok, muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Muy a la sección mexicana de la IAH por esta invitación. Lo que quiero compartir con ustedes es una reflexión acerca de la diversificación de fuentes de abastecimiento de agua potable. En el caso de Singapur, tengo el privilegio de trabajar para la empresa que se dedica al agua, en este caso en Singapur, el PV. Entonces, me puedo decir que puedo constatar los avances que ha tenido este país en este tema, y eso es lo que quisiera hoy compartir de manera resumida. ¿Cuál es? Entonces, si me permiten, voy a hacer una serie de presentación para mostrar este tipo de conceptos extraordinariamente pequeño, es de los más estadistas de este país, fue separar el drenaje pluvial con el drenaje de las aguas usadas, o de las aguas negras, o de las aguas residuales. Esto le dio al país una forma de captar una agua que de otra manera se perdía, entre paréntesis, hacia el mar. Entonces, en esta gráfica que estoy mostrando en la parte de abajo, pueden ustedes observar todos los pequeños conductos, canales, drenes que existen prácticamente en todo el país, en toda la ciudad, porque está hecha, construida, planeada, dirigida para captar toda el agua pluvial que cae en este territorio. Y cuando digo toda, por favor, créanme que estoy hablando, y me consta que es en todos los lugares, no solamente parques y jardines, sino todas las unidades habitacionales, todas las zonas industriales, todo lugar que tiene forma de captar agua, la canalizan y la dirigen entonces a otros canales antes de que pueda salir del mar, y la captan para tratamiento. La segunda fuente de abastecimiento de agua representa el 50% del abastecimiento actual, es agua que proviene de Malasia. Quiero nada más que hagan una reflexión, si ustedes me lo permiten. Imagínense que un país diferente al suyo les da a ustedes, como ciudadanos, 50% del agua que ustedes usan actualmente para su abastecimiento. Entonces, esto lo dieron, obviamente, por un tratado internacional después de la independencia, pero imagínense las implicaciones sociales, políticas, económicas, de todo tipo, cuando dependen de 50% del abastecimiento de agua potable de otro país que obviamente tiene frontera, pero es finalmente un territorio que no es el suyo. Dado estas circunstancias, el desarrollo del país implicó que era necesario continuar con otras fuentes de abastecimiento. Entonces, ya no existe el agua residual, se le llama agua usada, es decir, agua que puede ser reciclada y que puede ser tratada a nivel primario, secundario, terciario, hasta con ósmosis inversa, y ser incorporada nuevamente para las funciones, inclusive para abastecimiento de agua potable o para fines industriales. Aquí estoy señalando que en este caso, una vez que el agua es captada 100% de forma separada de la agua pluvial, se dirige a través de canales, perdón, de túneles subterráneos, y se dirige a las plantas de tratamiento, donde recibe un tratamiento excepcional que puede ser disponible para el abastecimiento de agua potable,
E inclusive, no es una broma, es una situación clara que a partir del agua residual producen cerveza. Es decir, ya la disponibilidad del agua residual, ese concepto de agua negra no existe, existe agua usada que puede volver a utilizarse, obviamente con la purificación necesaria. Y a partir todavía de esta necesidad de ir creciendo, se han construido múltiples plantas desalinizadoras y actualmente entonces hay un importante aporte también de las aguas desalinizadoras para la contribución del agua potable al país. En resumen, lo que quiero decir es que uno de los principales fundamentos y la visión del Estado de seguridad nacional que tiene la prioridad número 1 en este país es el agua. Y el agua ocupa el lugar de seguridad nacional al más alto nivel de la política y del manejo del país. Obviamente es manejada por el Estado, por el gobierno, y la calidad del agua se monitorea a tiempo real, es apta para consumo humano en todos los lugares, en todos los puntos. El sistema hídrico está totalmente digitalizado, tienen un control y medición de todos los caudales en todos los sistemas. Y quiero mostrar una parte fundamental de esa visión que tienen del manejo del agua. En esta gráfica ustedes pueden ver cuáles son las proyecciones a futuro y vean ustedes cómo la proyección para la dotación de uso doméstico tiene una tendencia a reducir por la eficiencia que va teniendo el sistema, es decir, cada vez van a utilizar agua, sí, pero de la manera más eficiente, por lo cual esta demanda puede ser estable o puede ser inclusive reducida. Pero la parte más importante que quiero destacar es cómo el agua destinada para usos industriales va siendo cada vez más grande. Este es el enfoque que le da, digamos, el vínculo con la economía del país. Dado que el país depende de la alta tecnología que vende, de los servicios de alta tecnología, y esta tecnología está fundamentada en la disponibilidad del agua, entonces la economía circular se basa en agua, energía, que produce suficiente y abundante agua para sostener a los petroquímica, a la electrónica, a la farmacéutica, al turismo y al transporte marítimo y aéreo. Entonces, esto le ha permitido a Singapur en menos de 60 años convertirse en uno de los países más desarrollados y más modernos del mundo, donde el índice de desarrollo humano ocupa los primeros lugares a nivel mundial, y este es solamente una referencia como el ícono del país, el Marina Bay, un hotel de los más modernos y sofisticados del mundo, en el cual tienen una alberca la más alta del mundo en su momento. Pero lo que quiero marcar con este resumen es que el papel del agua es y seguirá siendo una prioridad nacional, y la forma en que lo han manejado actualmente, bajo estos conceptos básicos que les he manejado, les permite ser un país de vanguardia a nivel económico y a nivel de desarrollo tecnológico en el manejo y distribución del agua. Esto es lo que quiero poner a su consideración y les agradezco por su atención. Regreso el micrófono con Dana. Gracias. Gracias, Fernando. Rápidamente, te agradezco mucho tu aportación, es muy interesante lo que nos comentas. Me gustaría ahora invitar a Carmen Julia, por favor, si puede tomar el micrófono y compartir pantalla. Rápido les comento a todos los, la audiencia que la idea es tener presentaciones relativamente, pues bueno, breves, de 5 minutos, unos minutitos nada más para ahorita vertir unas ideas, las principales, y después dejar espacio, después de las 3 ponencias, dejar espacio para una discusión, preguntas y una dinámica más colectiva. Gracias. Carmen, adelante, te cedo el micrófono. Sí, buenos días a todos. Espero ya se esté viendo la presentación. Yo trataré de hacer como un collage de la situación del vínculo del agua con las ciudades, ¿sí? Con su desarrollo.
vamos a determinar cómo es ahorita el panorama del uso público urbano, que así se le llama al abasto de agua a las zonas urbanas o las ciudades. En México tenemos que el 14% del volumen utilizado que se tiene registrado ante la Comisión Nacional del Agua es para este público urbano, ¿sí? El 68%, como pueden ver en la gráfica, es para uso agrícola, de los cuales básicamente podemos definir que del público urbano, ese 14%, el 55% se registra en estos estados: México, Ciudad de México, Jalisco, Sonora, Veracruz, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Baja California. Pero lo interesante es que si ya hacemos una diferenciación por el tipo de fuente, podemos ver que el 52% del agua subterránea se utiliza en el Estado de México, en Coahuila, Sonora, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco y Yucatán, ¿sí? Y el 43% de agua superficial en Jalisco, el Estado de México, San Luis Potosí, Baja California y Nuevo León. Esto es importante, ¿por qué? Porque además de tener una consideración de vulnerabilidad climática mayor, por ejemplo, los estados o los municipios que tienen su abasto por medio de agua superficial, también son los más beneficiados, porque al final del día, como nos ha pasado en los últimos años, al momento de estarse secando las presas, si nos llega un huracán o una buena temporada de lluvia, se acaba de forma inmediata el problema, aunque no de forma sostenida. Hay que diferenciar, puede haber esa condición. Pero en cambio, si tenemos los municipios o los estados donde el agua es eminentemente subterránea, básicamente el problema podemos no tenerlo de forma visible, pero la realidad es que es un problema mayor. ¿Por qué? Porque como está fragmentado el abasto de agua potable a las comunidades, no vemos este deterioro de forma tangible como lo vemos en una presa, hasta que empieza a presentarse problemas. En la gráfica de abajo ustedes pueden ver los estados, y hay estados como Chihuahua, como Sinaloa, como Sonora, donde tenemos una variabilidad de uso del agua, por ejemplo, de 10 veces el agrícola que el público urbano, ¿sí? ¿Y eso qué nos representa? Nada más esto es en cuestión de uso de agua subterránea. Lo que nos representa es tener esta gráfica que tenemos, o esta mapa que tenemos, donde ya tenemos acuíferos sobreexplotados. Si ustedes pueden ver claramente, fíjense dónde están los acuíferos rojos. Vamos a ver que son las zonas de mayor competencia económica, ¿sí? Déjenme, paso al siguiente, donde la relación que estamos viendo ahorita de la economía y el abasto de agua, como les decía, los acuíferos sobreexplotados se encuentran generalmente donde están las zonas metropolitanas, que lo podemos ver en este mapa, y que tienen un grado de presión importante sobre el suministro, el que comentaba Raúl, de la competencia de usos. Entonces, se estima, según la misma Conagua, que del 2015 al 2020 las extracciones subterráneas han crecido en 432 municipios, y en casi la mayoría permanecen constantes. Sin embargo, en cambio, en el agua superficial, fíjense que tenemos menos crecimiento. ¿Por qué? Porque el agua subterránea es, digamos, más segura, y las ciudades o las comunidades que tienen agua superficial pueden utilizar el agua subterránea como un momento de crisis para poderse hacer de ese abasto. En cambio, las ciudades que tienen nada más agua subterránea, pues no tienen otra condición, ¿sí? Podemos ver en el Instituto Mexicano de la Competitividad, que nos dice
cómo está el nivel de competencia o de competitividad económica de los estados. Si ustedes se fijan, va pintándose el mapa de media alta, alta, muy alta, donde tenemos los registros de mayor sobreexplotación o mayor presión del agua, ¿sí? En el mapa de abajo, ustedes pueden ver básicamente los municipios que se ven más coloreados, los que no tienen acceso al agua. En estadísticas que se tienen del 2005 al 2020, el INEGI establece que la población ha crecido un 9% en este periodo, pero el uso del público urbano un 23%. ¿Qué significa? Que no ha ido a la par el crecimiento del uso público urbano con el crecimiento de la población. Sí, es un factor importante, pero quiere decir que estamos gastando más agua de lo que realmente necesitamos. Y el 10% del público urbano, de las ciudades, del público urbano, básicamente no tienen acceso de agua en su domicilio, es decir, los usuarios que están en las manchas urbanas no tienen tuberías, infraestructura en sus domicilios, y solamente el 14% de los que tienen infraestructura para que les llegue el agua a sus casas tienen un suministro diario. Esto no quiere decir que tengan un suministro 24/7. Tienen un suministro diario que puede ser por un tandeo o un suministro intermitente. Y para terminar, porque ya es poco el tiempo, realmente quisiera decirles que en este sentido, pues tenemos grandes retos, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos el reto de la calidad del agua, la infraestructura, el cambio climático y la escasez que inciden básicamente en el acceso al agua potable y saneamiento. Entonces, yo he dividido en 4 partes cuáles serían las líneas de acción, ¿no? Que es la gobernanza para evitar conflictos, la evolución de cómo operamos. Hay que cambiar la forma de que operamos porque muchas veces eso va haciendo mayormente el problema. El marco regulatorio, la inversión, como ustedes pueden ver, básicamente en el público urbano se ha mantenido en un decrecimiento en los últimos años. Sin embargo, la recaudación ha sido mayor. Se ha incrementado esa brecha entre lo recaudado y lo invertido en el acceso público urbano. Básicamente, el BID estima que se requiere un 1.56 del PIB y la CEPAL estima 1.3 del PIB, pero de forma constante durante los próximos 10 años para tener un requerimiento de rehabilitación y mejora de la infraestructura, pero esto no contempla la operación. Se hace necesario una inversión mayor en ese sentido. Entonces, realmente los recursos para la gestión del agua, pues el 80% provienen de las tarifas, es decir, de lo que nosotros los usuarios pagamos al organismo operador. Y pocas veces se da por el pago de derechos que el mismo organismo operador le da a la Conagua y se le regresa por medio de obras. Entonces, creo que en este sentido urge la necesidad de darle prioridad, urgencia, pero solamente también un análisis real de cómo invertir y cómo incentivar estos 4 puntos o líneas que estoy planteando, que es la gobernanza, la evolución de operación, marco regulatorio y la inversión para tratar los retos que tenemos, que es calidad del agua, el cambio climático, la escasez y la infraestructura. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Muy interesante la perspectiva nacional. Quisiera, por favor, dejemos preguntas y estos comentarios para el final. Sigue, por favor, quisiera darle la palabra a François, quien ya está listo, me parece. Si puedes, por favor, compartir pantalla para empezar tu ponencia. Muchas gracias. Ya puedes Ya se ve. verla. Ya se ve, adelante. Gracias, Dana, y gracias al capítulo mexicano de la AIH por darme la oportunidad de compartir con ustedes el trabajo del Banco Mundial sobre la vida útil de los pozos de agua.
Antes que nada, me disculpo de antemano por la mala calidad de mi español, ¿eh? Hace mucho tiempo que no tenía la oportunidad de hacer una presentación en este idioma. Me gustaría empezar recordando algunas cifras que nos dicen que las aguas subterráneas, y Carmen ya le presento, que nos dicen que las aguas subterráneas son esenciales para abastecer de agua potable a nuestras ciudades. Esto significa que los pozos que extraen esta agua son inversiones que debemos cuidar mucho si queremos explotar este recurso de forma sostenible y evitar malgastar nuestro dinero construyendo pozos de mala calidad. Lo cierto es que sabemos muy poco sobre nuestros pozos. Por ejemplo, no sabemos cuánto tiempo podremos explotarlos y por tanto cuántas inversiones serán necesarias en los próximos, no sé, 5 o 10 años para sustituir los pozos viejos que pronto dejarán de ser operativos. Tampoco sabemos si nuestros pozos seguirán funcionando durante un periodo estándar, es decir, si durarán lo mismo que otros pozos construidos en el mundo, o si durarán tanto como otros pozos construidos en otras regiones que explotan la misma litología, o que se construyen con el mismo material, o para los que se invierte la misma cantidad de dinero. En resumen, sabemos muy poco sobre la vida útil de los pozos y de los parámetros que controlan esta vida útil. Ya es tiempo de preocuparse por la eficiencia de las inversiones realizadas en la construcción de pozos. Por eso el Banco Mundial ha decidido trabajar en una primera evaluación comparativa de la vida útil de los pozos. Aprovechamos nuestros contactos en todo el mundo para intentar recopilar datos sobre la vida útil de los pozos de agua. Aquí pueden ver algunos resultados preliminares, pero no es lo importante. La primera cuestión que tuvimos que abordar fue la exhaustividad de los datos recogidos. Para poder calcular una vida útil, los datos recogidos debían informarnos tanto de los pozos que seguían funcionando, como de los que habían sido abandonados o incluso habían desaparecido por completo. Por eso hemos optado por incluir solo los pozos utilizados para abastecer de agua a ciudades. Si trabajamos con un sistema de distribución de agua potable, podríamos estar seguros de enumerar todos los pozos que participan o han participado en la producción y que por tanto aparecen en los informes de producción, incluso los más antiguos. Hemos centrado nuestras preguntas en 4 datos: la fecha de construcción, la fecha de abandono en el caso de los pozos que ya no producen, y en el caso de los pozos en explotación, el caudal medio de producción, cuando se pusieron en servicio y ahora. Pero a pesar de la sencillez de las preguntas que formulamos, la mayoría de nuestros contactos fueron incapaces de respondernos, incluso para una sola ciudad, incluso para una ciudad muy pequeña con muy pocos pozos. Esto nos lleva al gran problema de la gestión de activos. Cuando se trata de pozos de agua, pocos operadores son capaces de ver la importancia de estos pozos como activos en un sistema de agua potable. Y probablemente por eso avanzamos tan lentamente en la mejora de la calidad de estas infraestructuras. Voy a terminar con esta diapositiva que muestra los próximos pasos que debemos dar por completar este análisis.
La vida útil de los pozos es solo el principio y cuando podemos ver si, no sé, las ciudades de Aguascalientes o de Toluca, por ejemplo, tienen pozos que duran menos que los demás, tendremos que trabajar en las causas de estas diferencias para poder reducirlas. Voy a parar aquí. Aquí está el código QR para descargar el informe del Banco Mundial sobre la economía de las aguas subterráneas. Trata de ciudades, pero no solo de ciudades, y de pozos, pero no solo de pozos. Mil gracias por escucharme con tanta atención. Danael, te revuelve el micrófono. Aquí estoy. Muchas gracias, François. Muchas gracias a los tres ponentes por sus ideas, por sus presentaciones, que fueron capaces de reducir las tan importantes ideas en unos breves minutos. Muchas gracias. Quiero, por favor, invitar a todos los participantes de este webinario, más bien a todos los asistentes, si por favor pudieran hacernos saber sus preguntas en el chat. Aquí los vamos a estar leyendo. Al principio, o para iniciar esta plática, a mí me llama la atención que los tres ponentes hablaron de temas relacionados con inversión, ¿no? Con dinero, con lo que hace falta. En los tres casos llegan al mismo punto, que hace falta recursos, ¿no? Recursos monetarios, y que al final todos estos datos y toda esta técnica se resume en que los datos pues son dinero. Entonces, hablando de esto, quisiera saber qué datos piensan ustedes que se han dejado de recolectar, o cuáles son los datos importantes que se deberían de recolectar para cuidar las inversiones, con esto cuidar la vida útil de los pozos, con esto cuidar el abastecimiento que se hace a las ciudades de agua, y por qué consideran que hacen falta estos datos, ¿no? Por favor, no sé quién quiera contestar, cuáles son los datos que piensan haría falta. Dana, si me permite. Adelante, Fernando, tú. Una consideración. Esta pregunta es muy interesante y obliga a una reflexión precisamente sobre el tema que estamos tratando. Yo lo que quisiera puntualizar es que de este lado del mundo, me refiero a Asia, Japón, Corea del Sur, Singapur, obviamente, el agua representa ya no un recurso natural simple para, obviamente, abastecer a la población. El agua es ya una materia prima fundamental para el desarrollo económico del país. Entonces, ese concepto que se tiene en estos países de la importancia tan grande que nosotros la sabemos, obviamente, pero que no la reflejamos en nuestros países, es lo que le da la prioridad y el valor de toda la información que se requiere manejar, precisamente porque ya dejó de ser un recurso que simplemente sirve para abastecer, como dicen, para servicio al público. No, es un recurso que representa una materia prima. Imagínate entonces cambiar de ese concepto que digas, oye, el agua no solamente me sirve para beber, sino es el fundamento de la economía de este país, porque de otra manera, obviamente, no podría existir. Entonces, todos los datos están digitalizados, todos los datos están compartidos, todos los datos están manejados en redes, porque el seguimiento es como una materia prima, llamémosle cobre, oro, lo que tú quieras, así es el valor que tiene actualmente este tipo de recursos hídricos en este tipo de países. Yo quisiera comentar al respecto que ¿cuáles son los datos? Mira, en México se estila, no sé si François nos podrá decir más al respecto en el mundo, pero en México se estila que cuando se abre un aprovechamiento de agua subterránea, sí se hacen los estudios hidrológicos, geofísicos, y se tiene la información. A lo mejor se llega a tener
el corte litológico, un registro eléctrico, un video de la diseño de terminación del pozo. Sin embargo, esta información se queda como única ocasión y única vez que se toma en consideración para definir el caudal de producción. ¿Qué pasa cuando ese pozo ya tiene 20 años? ¿Sí? Cuando quieres, ya no tienes información. Esa información no se queda por ahí archivada o grabada. Y entonces, cuando quieres hacer una reconsideración en ese pozo, llámese rehabilitación, sustitución o profundización, no tienes la información que te pueda ayudar a tomar una buena decisión, ¿sí? Incluso durante la operación no tienes la definición si lo que se te está agotando es el área hidrológica o es básicamente que tienes una pérdida de pozo porque no tienes mantenimiento, o a lo mejor está el equipo de bombeo está mal ubicado por el estrato aportador. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Pues es muy importante. Lo que pasa es que necesitamos incidir en que los usuarios, no solamente los organismos operadores, tengan esta información. Generalmente cuando se habla de mejorar la eficiencia de los pozos, se habla de una eficiencia electromecánica o eléctrica que tiene que ver con eso, pero nada con la eficiencia hidráulica del pozo, ¿sí? O sea, no consideramos que el insumo es esa agua que está inherente almacenada en esa roca. Entonces, consideramos que nada más es la parte visible, lo que podemos mejorar la eficiencia. Si no tomamos este conjunto, este binomio, por eso es que la sobreexplotación se da de forma mayor, ¿sí? Porque no tenemos esta protección o esta consideración de la extracción hidráulica, la capacidad del pozo y de la zona acuífera, así como la interferencia entre otros pozos. Eso para mí creo que es una línea importante que hay que empezar a incidir. Si me permite, Dana, una palabra sobre lo que dijo Carmen. Yo creo que nosotros como hidrogeólogos ya tenemos bien entendido la importancia del corte litológico, del conocimiento exacto del diseño del pozo. El problema, lo que me parece, y no es específico para México, es para todo el mundo, excepto como dijo Fernando, en unas zonas donde ponen mucha atención en el agua, pero tengo el sentido que lo difícil es para los que no conocen los pozos, de entender toda la complejidad de la infraestructura y la necesidad de tener grabados toda la información y de utilizar esta información para su producción. Lo que dijiste sobre el uso, por ejemplo, de las bombas es típico de 1000 países. En muchos países lo que se hace es se utiliza el máximo de producción del pozo. Se cambian las bombas. Un año hay que cambiar una y después y se olvida totalmente lo que fue el diseño inicial y se bombea lo máximo que se puede bombear. Y igual para los datos sobre los pozos, fue muy difícil de identificar pozos abandonados, porque una vez que está abandonado ya sale de los registros y no tenemos nada de información. Entonces, es realmente subir la importancia de la información sobre el agua subterránea y sus pozos de captación, hasta no nosotros, porque aquí son gente que ya tienen este tema bien claro, pero subirla a los que toman decisiones que están explotando.
Ok, muchas gracias, François. Aquí, antes de abrir la sesión de preguntas, quisiera resumir. Aquí estamos entonces entendiendo que el agua es una materia prima para la generación de diversos productos, muy importante para las zonas productoras, tanto en México como en otros países, para generar recursos. Pero, ¿de qué manera podemos cuidar pues nuestro recurso, no solo el hídrico, sino también el económico? Pues a partir del registro de datos, nos hablaba Fernando, registro de datos en tiempo real, compartir los datos, mantenerlos públicos, transparentes, trazables, etcétera. Nos hablaba Carmen de aspectos muy importantes como el corte litológico, los videos, el aforo, el caudal de producción, la eficiencia hidráulica del pozo, muy importante, y la importancia en las consideraciones de la capacidad de los pozos, la interferencia entre los pozos. Y por último, François nos hablaba, pues, el récord de los datos. Es importante también identificar no solo los datos al inicio lo que ya conocemos, los hidrogeólogos, como bien lo comenta François, sino también continuar el registro a lo largo de toda la vida del pozo, cuáles son sus modificaciones en los caudales, sus variaciones, para tener una mejor conservación de toda la vida del pozo, identificar por qué fueron abandonados y mantener esos registros, sobre todo para subirlos a otras escalas, a otras esferas con los tomadores de decisión. Gracias, François, y los tres por los aportes. Tenía por aquí una mano levantada, Rebeca, no sé si quieras hacer un comentario. ¿Tenías una duda? Sí, era básicamente una pregunta para todos, exactamente como comentaba François. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, conocemos muchos de los problemas. Entonces, a nivel de ustedes como panelistas, ¿cuál sería la institución a la que integrarían para que pudiera esta comunicación llegar no solo a niveles superiores, sino a niveles también de la comunidad en general? ¿Cuál es la institución que sigue? Fernando, por ejemplo, ¿cuál es la institución en la que trabajan en Singapur? Y Carmen, ¿cuál es la institución en México que podríamos integrar para que pudiera llegar esta comunicación, como comentaba François, tanto arriba a niveles superiores para la toma de decisiones, como a la comunidad en general y la toma de decisiones diaria de la comunidad? Adelante, alguno que quiera contestar. Bueno, mira, en el caso de Singapur, el agua la maneja el gobierno, es a través del PV, la Agencia Nacional del Agua de Singapur, que es la que se encarga de captar, distribuir, darle tratamiento y enviarla a todo tipo de industrias y casas. Y precisamente toda la información es pública, está obviamente en Internet, pero sí existe una regulación muy estricta en cuanto a lo que es la calidad del agua que aporta el servicio de agua, es decir, toda el agua es potable, toda agua es para consumo humano. Eso es una garantía que da el Estado, y esa es una de las cosas que los ciudadanos tenemos que empezar a aprender, porque efectivamente la calidad del agua es fundamental, y los niños pueden tomar el agua en cualquier lugar de la ciudad, en cualquier sitio, porque se garantiza por ley que el agua debe de ser potable. Entonces, por ejemplo, ese tipo de información está disponible y es regulada por el gobierno con leyes muy estrictas, porque las leyes, en un país de leyes como este, sí se cumple todas las normativas, ¿no? Bueno, en México, pues bueno, la entidad que norma, obviamente, los volúmenes de extracción y la definición de registro de pozos, de aprovechamiento, pues es la Conagua, ¿no? Pero creo que queda un gap, queda un vacío de cuando ya se determinó que sí se va a hacer ese pozo, o que incluso en los permisos de perforación que le das a Conagua,
no va implícito el corte litológico. Simplemente va el diseño del pozo y va, por ejemplo, el equipo de bombeo y el uso para el que va a ser. No va implícito unas características físicas como el corte litológico, por ejemplo, ¿sí? No va. Entonces creo que al no ir, no se le está considerando como una prioridad realmente el acuífero, ¿sí me explico? Entonces creo que de ahí debemos partir a modificar ese tipo de formatos, a plantearlo en ese sentido. Y no hay una institución que pueda asumir por la legislación que tenemos en México el control de esto. Hay que hacer una incidencia social y operativa en los diferentes administradores de los pozos, ¿no? Ya saben, si son organismos operadores, hay que hacerles la incidencia de esta necesidad. La NEAS, por ejemplo, como aglutinar a los organismos operadores, las asociaciones de distritos de riego o de usuarios agrícolas, los industriales. Tú vas con los industriales y no tienen esa información, ¿sí? Cuando empieza a tener problemas el pozo, hablan a alguien a ver quién le resuelve el problema, pero no tienen información. Entonces creo que este gap es que no le toca a nadie. Entonces necesitamos hacer esta vinculación en México, ¿no? Eso sería mi respuesta. Muchas gracias. Ok, y yo creo que aquí solamente para complementar, dijimos, bueno, los hidrogeólogos sabemos que tenemos que recuperar del inicio de una perforación de pozo. El problema es que no en todos los lugares existe un hidrogeólogo que está desarrollando estas actividades. Entonces, aquí yo creo que la invitación sería para que todos los organismos operadores, instancias gubernamentales, industria en general, que están relacionadas con estas actividades, tengan a la mano a un hidrogeólogo para poder realizar estos registros y dar los consejos necesarios o las líneas, las guías que seguir para saber qué registrar, cuándo registrar y hasta cuándo seguir registrando la información sin demeritar esta actividad que es el registro de los datos, ¿no? Para poder conservar nuestra vida útil de los pozos o por lo menos conocer este tema. Ok, bueno, ahora hay unos comentarios en el chat. Aquí hay uno, por ejemplo, que dice Gaby González, ¿la reinyección es una opción viable en pozos abandonados? No sé quién quiera por ahí contestar. Yo puedo intentar eso. Habitualmente, si hablamos de MAR, de Managed Aquifer Recharge, lo que se ve es que cuesta mucho dinero inyectar agua en los acuíferos. Cuesta entre 20 cents de dólares hasta 2.2, 2.3 dólares per metro cúbico para inyectar agua. Entonces, no es un tema de el pozo está abandonado, ¿qué hacemos con esto? Porque depende realmente de la calidad de este pozo y de las razones por qué se abandonó. Pero hablar de inyección, y no hablo de calidad de agua, igual porque no se inyecta un agua de mala calidad en un acuífero limpio, entonces, y tampoco en otro, de hecho. Pero hablar de inyectar agua es algo que del lado del Banco Mundial, por lo menos, no es algo que estamos promoviendo. Más bien preferimos insistir en trabajar en la recarga natural y cómo hacer con las soluciones base sobre la naturaleza para aumentar o mantener la recarga natural de los acuíferos. La inyección realmente no. Es muy especial en unos lugares bien definidos y con mucho dinero. Yo creo que
como dice François, es un tema complejo definir así directamente si se va a poder hacer la reinyección en un pozo abandonado, porque generalmente se abandonan porque ya no tienen capacidad hidráulica para la transmisión del agua, ¿sí? Entonces, pues hay que ver dónde está ubicado el pozo, qué redes de hidráulicas o de flujo pudiera generar de forma radial si inyectamos ahí el pozo. O sea, no es una cuestión menor. Creo que se debe hacer un estudio muy completo de si es posible o no es posible, cuáles son los pros y los contras, cómo se maneja en el mar, en el Management Aquifer Recharge, y básicamente, pues aquí en México no está permitido de forma directa en la mayoría de los pozos de inyección, porque ¿quién haría una reinyección en un pozo? Primero tendrías que tener agua. ¿Qué agua vas a reinyectar? ¿Qué calidad del agua tienes? ¿Sí? Y cuáles son las cuestiones colaterales. Yo creo que es un tema muy complejo que no se puede definir en sí o no. Y si puedo ayudar add something more. I don't, I forgot my. Agregar, sí, agregar, no. Algo sobre los pozos abandonados. Lo que vemos de los registros que nos enviaron es que hay 1000 razones para abandonar un pozo. Puede ser que se desarrolló una otra fuente de agua. Fernando le comento, hay muchas opciones de fuentes de agua y a veces pues no vale la pena explotar un pozo. Entonces eso puede ser una razón. Una otra razón puede ser la calidad del pozo que se cambie o que los nitratos o cualquier otro tipo de contaminación que viene en el pozo y que hace que preferemos abandonarle. Puede ser el cambio en el caudal del pozo que viene del acuífero, por ejemplo, en zonas urbanas, con la impermeabilización de los suelos, puede ser que el agua disponible disminuye. Puede ser también el colmataje de los pozos que hacen que no son útiles y no se pueden utilizar porque están totalmente colmatados. Igual puede ser que se rompió el casing y que es un pozo que produce arena o no sé qué. Hay mil razones para abandonar un pozo y eso es también es algo importante. Sabemos que la vida útil de los pozos no es totalmente, no es solo sobre la construcción, la calidad de construcción. Entonces, si ustedes se dan cuenta que la vida útil de los pozos en no sé cuál estado en México es menos que la de los demás estados, pueden pedirse cuál es la razón y la razón puede ser que hay una falta de planeación y son cada vez se hace un pozo y finalmente se va a tomar a sacar el agua de la presa que está muy cerca. Entonces, hay realmente que saber la vida útil es la primera etapa para analizar las causas de abandono y ajustar sus inversiones conociendo eso. No es solo calidad de construcción, hay muchas razones. Y hay un comentario sobre los perímetros de protección de los pozos. También, si no hay un perímetro de protección, se puede ver que la calidad del agua cambia y se debe abandonar el pozo y habitualmente es mucho mejor instalar un perímetro de protección, cambiar los hábitos en esta zona de recarga para mantener la calidad que buscar otra fuente de agua.
Muchas gracias, por sus respuestas. Hay aquí una pregunta que me gustaría dirigirla hacia Fernando, porque habló al inicio sobre cómo en Singapur están manejando el crecimiento industrial que va de la mano con el uso del agua, ¿no? O sea, obviamente, porque es una materia prima de muchísimas industrias. Entonces preguntan, ¿cómo se puede encontrar un punto de equilibrio con el cual se pueda definir un uso adecuado del agua versus la producción agrícola industrial? Porque no hemos logrado regular la producción agrícola y balancear la producción en nuestras regiones. Es como una pregunta, comentario. No sé si quisieras, por favor, comentarnos algo al respecto. Sí, gracias. Sí, muy interesante el tema. Obviamente tiene que ver con las particularidades de cada sitio, ¿no? Como les comentaba, este país no tiene agricultura, no tiene recursos de dónde explotar para ser sustentable desde el punto de vista económico y usa el agua como materia prima para fomentar otras actividades económicas, el turismo, por ejemplo. Tiene el aeropuerto, uno de los aeropuertos mejores del mundo, tiene muelles, tiene petroquímica, pero esas industrias no estaban cuando surgió Singapur. Entonces, por eso insisto en que la visión de Estado es fundamental porque un país tiene que definir de qué va a vivir en los próximos 10 años, 20 años, y aquí eso es algo que también quiero compartir y que debemos reflexionar. La planeación es la número uno. Tienen planeado qué van a hacer en los próximos 5 años, 10 años, 50 años. Ahorita tienen gente trabajando qué van a hacer en los próximos 25 años. Esto a nosotros nos pudiera parecer un poco, no sé cómo usar la expresión, no usual, pero en este país, insisto, porque se ha dado ya la conciencia a nivel de sociedad de que solamente podrán sobrevivir si tienen esa materia prima. Y entonces cuando ustedes tienen la vocación agrícola, pues entonces habría que fomentar o cuidar una ciudad que tiene una vocación agrícola, entonces hacer el uso suficiente en la agricultura. En este caso han decidido hacer una vocación de uso industrial para que cualquier industria que llegue de alta tecnología pueda tener acceso a la calidad del agua. Y entonces eso les garantiza que, al menos desde el punto de vista económico, sí tienen un ciclo garantizado que mientras tengan agua disponible de buena calidad, podrán sostener un desarrollo tecnológico y ese a su vez un desarrollo económico. En otro país, seguramente, o en otra ciudad, estará vinculado a la agricultura, al turismo, a alguna otra industria como fundamento económico, que esa es la parte fundamental, porque saben que esto es como una relojería muy fina. Tiene que estar sustentado en el agua, en este caso. Muchas gracias, Fernando. Definitivamente la planeación es un factor muy importante para no estar precisamente peleándose con una competencia tan fuerte entre usuarios. La idea sería mantener unos usos más eficientes del agua y mejorar esta relación que tenemos para para no comprometer a otros usuarios, ¿no? Martín, tienes la mano levantada, por favor, si quieres hacer algún Sí, comentario. Tenías una pregunta aquí en el chat, pero sí, adelante. gracias. Sí, aquí lo puedo sintetizar. Bueno, pues antes que nada, felicidades a los tres por sus ponencias. Creo que François acaba de resumir de una manera muy rápida muchas de las problemáticas o de los problemas que tenemos en México en cuanto a la operación de los pozos. Él hablaba que, bueno, no se tiene en cuenta muchas veces la calidad y que esto impacta en las bombas. Exacto, en múltiples ocasiones vemos ese problema. Aquí creo que en resumen, y además Carmen Julia lo acaba de confirmar también, nos hace falta que se tenga ese interés por conocer las condiciones particulares del sitio y llevar una bitácora. En muchos lugares se lleva, pero son muy pocos, una bitácora de todo el historial de los pozos, porque es muy frecuente que inclusive en las reposiciones es más fácil perforar a 5 metros y no analizamos las causas que originaron el deterioro de los pozos.
Pueden ser, como menciona François, un diseño deficiente, problemas en el acuífero, problemas inclusive del propio pozo. Y no lo analizamos. Es más fácil decir, a 5 metros hacemos el pozo y volvemos en pocos años a tener el mismo problema. Casos podemos numerar muchísimos y uno muy clásico es el de Tijuana, en donde perforan sus pozos y a las 30, 40 días están cambiando sus bombas de acero inoxidable que ya les están afectando por problemas de calidad. Entonces, creo que sí tenemos que replantearnos qué estamos haciendo con nuestros pozos porque no les estamos poniendo la atención. No nada más es reponer, sino tenemos que analizar qué ocasionó ese deterioro. Ese sería mi comentario. No sé, François, ¿qué opina al respecto? Creo que tienes... No, es cierto, no, no solo es, y hay un comentario de Jorge Trevino en el chat que nos dice, no solo es que nos dice que tenemos un problema de planeación, claramente, es lo que hacen la gente trabajando con presas, con transfer de agua de un lado al otro, tienen eso planeado. Nosotros como encargo del manejo de las aguas subterráneas, eso no lo hacemos. Y puede ser, y no es el tema de hacer un pozo y un otro otra vez. Es más bien el tema de entender que tenemos un recurso finito, que un recurso común que tenemos que manejar de manera junta con todos los usuarios, pero también que necesitamos realmente verlo a largo plazo e entender cuál va a ser el uso de este tipo de agua. Y puede ser que aquí se trata de más de policía, no, política, perdón, más de política de uso de agua y de planeación. Planeación es la palabra que viene de cada, para cada intervención. Escucho a planeación y creo que sí es lo que más falta. Ok. Tenemos aquí un comentario, dice Verónica que no se ha hablado de la necesidad de cuidar y proteger las cuencas de captura y ecosistemas que brindan servicios ambientales importantes. No sé si quiera ahí, yo escuché por ejemplo, bueno, a los tres, pero Carmen habló de la escasez, o bueno, no sé si quieran alguien hacer un comentario o reforzar este tema de la importancia de proteger las cuencas. Yo creo que no solo es importante, sino prioritario, ¿no? No solo proteger las cuencas altas que generan los escurrimientos e infiltraciones a los acuíferos. Creo que además de protegerlas, se debe generar una definición territorial más conjunta, ¿no? De la interacción agua superficial, agua subterránea. A veces se disasocia o últimamente en los últimos años ya se han hecho esfuerzos para contemplar de forma coordinada o conjunta esta interacción. Sin embargo, pues volvemos a lo que dijimos al principio, ¿no? No hay datos, no hay datos. O sea, para hacer un análisis y definir acciones, proyectos viables, tangibles en un corto o mediano tiempo para que no se abandone, no hay datos. Entonces, y los datos que existen son poco confiables, ¿sí? Entonces, creo que esto desde los años 70 en México se empezó a ir un declive, ¿no? En la generación de datos de forma sistemática y eso ha generado esta problemática, ¿no? La realidad, para mí, creo que pues hay que empezar a sentar las bases nuevamente. Ok.
Gracias, Carmen. Yo creo que también aquí en el tema de la protección de las áreas, de las zonas de captura, pues tenemos el tema de las zonas de infiltración y también por temas regresamos al tema de la planeación, por falta de planeación territorial, se inhiben las zonas o se impermeabilizan las zonas que originalmente pudieran ser de recarga natural de agua subterránea por la intensa urbanización, además de aumentar pues la contaminación, ¿no? Por el tema de los residuos urbanos que tiene una ciudad y que posteriormente pudieran formar parte o infiltrarse y formar parte del acuífero. Entonces sí, claro que hay un tema muy importante en la protección de las zonas de captura, no solo por las zonas de recarga, sino también por la calidad, ¿no? O sea, no solo cantidad, sino calidad. Gracias, Carmen. Por aquí tenemos otra pregunta que es dirigida para Fernando. Pregunta Iris, ¿cómo acepta la población el tratamiento de agua, por ejemplo, para la fabricación de cervezas? ¿Y qué tan factible es la desalinización para zonas costeras en México? Esa es una pregunta y para Julia hay otra. Entonces, no sé si Fernando quisiera. El, el tratamiento de las aguas no nació para producir cerveza, ¿no? Es nomás así como comentario. Nació para mantener la disponibilidad de agua y esa agua tratada es potable, es decir, es factible tomar el agua, el residual tratado. Este es uno de los países que es ícono, ejemplo a nivel mundial de que le llaman agua nueva, ya no le llaman agua residual, le llaman agua nueva, y la toman, es decir, está disponible para tomar y la venden a las industrias de alta tecnología, por ejemplo, medicinas, que producen medicinas, biotecnología, porque exigen una calidad y una purificación muy importante. Y uno de los sectores que ha estado interesado precisamente en utilizar esa agua residual tratada ha sido las cerveceras. Entonces, es un dato así como curioso, se vende, obviamente no tiene la misma publicidad o la misma impacto que una cervecera tradicional, pero existe y no hay ninguna, digamos, rechazo porque está científicamente comprobada que la calidad del agua es completamente apta para el consumo. Y el otro punto de la desalinización, igual, dado que no la disponibilidad del agua no es suficiente, entonces ahora se están utilizando, incrementando la construcción de las desalinizadoras con la ventaja de que la energía que utilizan es a través de paneles solares, pero que no están en tierra, sino están en las zonas, en los lagos, en los ríos, en los pequeños arroyos, los paneles solares para que no ocupen espacio. Porque si este país no tiene espacio, entonces ¿dónde van a poner los paneles solares? Los paneles solares se ponen entonces en las pequeñas presas y esas paneles solares alimentan de energía a las desalinizadoras, ¿no? Y en México, obviamente, el costo sigue siendo solamente para fines turísticos, pero obviamente cada vez va bajando más el costo y entiendo que ahora ya hay algunas ciudades que no van a tener otra opción más que tener agua sobre todo Baja California, por ejemplo, ¿no? Exacto, súper importante y sobre todo el cambio de mentalidad, ¿no? Sobre todo el cambio de mentalidad para poder no tener problemas con el uso, que va a ser inminente. En algún momento tendremos que definitivamente estar haciendo uso de las aguas nuevas, por así llamarle, y pues va a ser el único recurso. Pues bueno, ese y algunos otros más, pero ya hablaremos de qué uno cuesta más que el otro, cuáles serán más baratos ya. El problema ya, además de esto va a ser un tema económico, pues el tema del agua, porque al final va a ser qué tratamiento costará menos. Bueno, gracias, Fernando. Carmen Julia, aquí tenemos, dice, para Carmen Julia Iris Neris. ¿Qué opinas del derecho humano al agua y la necesidad del abastecimiento de agua a la población? Bueno, ¿qué opino? Pues que hay que cumplir el derecho humano al agua, ¿no? O sea, realmente es algo
inconcebible que todavía haya poblaciones que no tengan acceso al agua, ¿no? Eso es importante. Aquí lo debatible son las cuatro condiciones que maneja lo que es el derecho humano al agua, ¿no? Que sea asequible, accesible, suficiente y saludable, ¿no? O salubre. Yo creo que hay que no solo dar la cantidad del agua, porque muchas veces se basan en que hay que dar la cantidad del agua, ¿no? Bueno, ¿cuánto es suficiente? Eso va a depender de muchas cuestiones inherentes a la comunidad, ¿sí? A la comunidad geográfica de lo que se trate, y también la cuestión de costos o asequibilidad, pues tiene que ver con las capacidades económicas de la comunidad de la que se trate. O sea, no podemos hacer un traje no diferenciado. Para mí, pienso que debe haber diferencias en este tipo de situaciones, ¿no? Notas, porque muchas veces pasa en México y en muchas partes del mundo que las normas las generalizamos porque así no se puede diferenciar en cuestiones de leyes y reglamentos, pero al momento de la aplicación sí debe haber una diferenciación en el sentido estricto que mucha gente abusa de este término del derecho humano al agua y los vulnerables no se ven beneficiados. Entonces yo creo que ahí hace falta una gran supervisión por quien le corresponda hacerlo, en cuestión de que el agua que se entregue a las comunidades sea, cumpla con las expectativas de la norma correspondiente y además sea en cantidad suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Dependiendo de sus características geográficas, ¿no? Gracias, Carmen. A mí me gustaría nada más hacer un comentario que además de garantizar esto del derecho humano al agua, también me gustaría que hubieran obligaciones humanas hacia el agua, ¿no? De cuidarla y no solo la calidad, sino la cantidad, porque se habla mucho de los derechos, pero pues no hacemos poco por las obligaciones a nivel personal, institucional, industrial, etcétera, etcétera. Pues podemos cerrar aquí este webinario muy interesante, me gustaría nada más preguntarles. Em, algo que aquí nos comparte Enrique Calderón y alguna opinión de ustedes. ¿Será necesaria una mayor participación para abordar estos problemas y garantizar un acceso equitativo y sostenible a las ciudades? O sea, debemos cambiar las políticas de manejo para administrar la escasez y contar con fuentes alternas como la captación y el reuso. Se requiere revisar marco regulatorio o cuáles son pues los siguientes aspectos que se tendrían que revisar o que se tendrían que mejorar, ya como para cierre del webinar. Bueno, mira, gracias por el comentario. Eh, en el caso de este lado del mundo, me refiero a los países de Asia, aquí la prioridad es que efectivamente el agua es un tema de seguridad nacional. Y lo insisto, esa es una palabra clave, tema de seguridad nacional. El más alto nivel de importancia lo tiene el agua. Nuestros países no lo tienen. Vean ustedes las agendas de nuestros gobernantes, de nuestros políticos, prácticamente ni lo toman en cuenta porque no tiene, para fines electorales, no representa ninguna ventaja. En estos países es todo lo contrario, ¿no? El agua es, insisto, prioridad nacional y está ligado, obviamente, al desarrollo económico del país. Y el único que lo puede hacer en términos legales es el Estado. Por eso el Estado es muy fuerte en estos países y tiene un ejercicio de legislación y de autoridad, obviamente muy estricto. Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? Bueno, pues ya será una cuestión a discutir, pero en este lado me refiero y conozco el tema de Corea del Sur, Japón, no se diga Singapur, la prioridad, el agua a nivel nacional y con un ejercicio de leyes y normas estrictas para su cuidado y obviamente para su distribución
agua potable para todos. Eso también garantía de que todo mundo va a tener agua y de la mejor calidad en cantidad suficiente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, se los dejo ahí a la reflexión, pero en este lado el Estado es el rector número 1. Gracias, Fernando. Carmen, sí, puedes cerrar. Bueno, la realidad que con lo que nos ha compartido Fernando y François nos ha dejado reflexionar muchas cosas que ya como hidrogeólogos sabemos, pero que hemos incidido poco, ¿no? Qué bueno que hay muchos ahorita en el chat, mucha gente que espero que vean este ejercicio, porque realmente ¿qué necesitamos? Necesitamos incidir o socializar más el tema, porque tú le preguntas a la gente que no es experta, que no es técnica, que no está en el área, y depende de donde viva, siente o no que la problemática debe abordarse o que le corresponde a él ser parte de la solución. La mayoría de los usuarios no se ven como parte del problema, menos como parte de la solución, como tú decías. Entonces, ¿qué nos falta? Que se instituya más el nivel de prioridad de la gestión del agua, porque no solo es cuestión humanitaria, como bien decíamos, el derecho humano al agua, sino es de corresponsabilidad de cómo usamos el agua, porque es lo que les estamos quitando a las generaciones futuras, ¿no? Ustedes pueden ver que las dotaciones o los consumos a nivel país andan por encima de los 350 litros habitante día. O sea, ¿qué haces con 350 litros habitante día? O sea, es mucho, y yo les ponía ahí la comparativa. El INEGI dice que en 10 años ha subido 9% la población, pero el uso o el volumen utilizado para el público urbano ha subido un 23%. ¿Qué quiere decir? Que estamos derrochando más agua, que el confort nos ha costado más ecológicamente con respecto al agua. Entonces, bueno, y si también lo vemos en cuestión económica, vemos que las zonas económicamente fuertes no, no le dan la importancia al agua, ¿sí? Las zonas industriales, preguntan Guanajuato, pregunta en cualquiera, si tienen alguna gestión de sus recursos, si determinan si tienen fugas, si tienen un balance de su distribución. No lo hay, ¿sí? Entonces, ¿qué hace falta? Pues creo que socializar más y tratar de incidir con propuestas a gobierno para que el tema del agua sea un tema no solo de agenda política, sino sea de acción política real y de propuestas actuales, ¿no? Porque muchas veces está muy atrasada la normatividad con respecto a la realidad. Eso sería mi comentario. Muchas gracias, Carmen. Creo que ha sido un webinario muy interesante porque han sido 3 diferentes aspectos o diferentes puntos de vista que se han abordado por la trayectoria diferente y por las experiencias diferentes, pero en realidad, pues tenemos que vernos todos los que estamos, pues como parte de, como dice Carmen, el problema y la solución también, ¿no? Nosotros somos las ciudades, nosotros somos los usuarios. Entonces tendremos que hacer que y además somos los que estamos interesados en este tema. Tendremos que hacer eventualmente más eco en este tipo de áreas, desde la trinchera en donde estemos, para lograr que nuestras voces se lleguen hacia los tomadores de decisión, hacia también los encargados de cualquier institución y nuestras casas, ¿no? También, no olvidemos también que ese es un punto de partida muy importante. Muchas gracias a todos. Jürgen, por favor, si quieres cerrar la plática. Sí, gracias, Danael. Muchas gracias sobre todo a los invitados de este webinar. Creo que fue muy provechoso, fue muy interesante
y sobre todo esto pues nos ayuda a entender mejor, a comprender mejor la situación y también buscar soluciones a la problemática, ¿no? del agua. Muchos temas se han mencionado y les quiero por último recordar del evento del simposio que celebramos a finales de noviembre. Ya está la página, se pueden registrar ya los resúmenes, se pueden inscribir, y pues los esperamos ver en noviembre. Y nuevamente, muchas gracias a los expositores de este simposio. Esperamos también verlos ahí en ese evento. Va a ser muy interesante verlos y pues felicidades por sus exposiciones. Y gracias, Danael, por tu valiosa moderación junto con Raúl, que nos informó que tuvo que salir un poco antes por una situación imprevista, pero pues salió bien. Muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, Fernando y Carmen. Gracias. Bye. Gracias, Jürgen. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. Felicidades Bye, a todos. Sí, Saludos. bye. Bye, Arturo. A todos. Saludos y gracias a todos. Muchas gracias. Saludos. Adiós, Carmen. Adiós, Janmei. Adiós, Jan May. Adiós a todos. Adiós, Tana. Bye. Sí, sí, Fernando, Jürgen. Bueno, Bye, adiós Janmei. todos. Gracias, saludos a todos. Sí, adiós todos. Sí, Saludos. también vi Gloria. Adiós. Bye, Bye. Gloria. Bye. Creo que ya puedo apagar, ¿no? La grabación. Sí.